Bueno, continuamos con los agentes farmacológicos vía oral que tenemos para la diabetes tipo 2. No podemos obviar la metformina, que es el fármaco de primera línea en la diabetes tipo 2. Lo importante de la metformina es que ustedes tienen que tener en claro que no da hipoglucemia, porque no es un hipoglucemiante en sí, sino es un anti-hiperglucemiante, o sea, pone un techo a la glucemia. No la disminuye en sangre, sino que sensibiliza a los receptores periféricos para la captación y almacenamiento, para la utilización e impide la gluconeogénesis a través de la glucosa y de los ácidos grasos. El problema de la metformina básicamente es que da mucha diarrea al inicio del tratamiento. Las dosis van de 500, 850, 1000 y podemos duplicar hasta 2000, 1500 o 2000. Los comprimidos llegan hasta 1000. Igualmente hay una presentación de 750 de larga duración, pero estos son los más comunes. Para evitar la diarrea se empieza con mínima dosis y va aumentando según la tolerancia del paciente. Tenemos los secretagogos de la insulina, que son las sulfonilureas. Nosotros ya sabemos por farmacología en general que se unen a las células beta, al receptor, a la subunidad del receptor SUR1, estimulando la secreción de insulina. Entre ellas tenemos la glibenclamida, la glipizida y la glimepirida, que son de segunda generación. Se administran por vía oral y dan hipoglucemia. Estos fármacos no son adecuados en el tratamiento de pacientes ancianos o con disfunción renal o hepática, porque al acumularse y no ser excretadas por riñón, el fármaco se acumula y provoca hipoglucemias severas. La diferencia entre la glibenclamida y la glimepirida es que la glimepirida tiene una vida media más corta, por lo cual es más segura, porque si se acumula, de alguna manera se elimina más rápido que la glibenclamida. Dentro de los secretagogos vamos a solo mencionar las meglitinidas, entre ellas la repaglinida, que es la más utilizada, pero los pacientes abandonan el tratamiento porque realmente da un aumento de peso importante. Estos fármacos se unen también en la célula beta, eso lo tenemos que tener el mecanismo de acción claro, no en el receptor SUR, en el mismo receptor de las sulfonilureas, sino sobre el canal KIR6.2 y hacen su acción. Se absorben por tubo digestivo y dan un aumento de peso, por lo cual si nosotros tenemos una situación clínica de diabetes tipo 2 más obesidad, no serían las indicadas para el tratamiento de la diabetes. Dentro de las incretinas tenemos los agonistas del receptor GLP-1 y tenemos las inhibidoras de la DPP4, que vamos a ver qué son. Los agonistas del receptor GLP-1 nosotros hemos dicho que era muy importante porque el GLP-1 lo que hacía era ante el contacto con el alimento estimulaba la secreción de insulina. Si nosotros tenemos un agonista de este receptor, no necesitamos el contacto de la comida, sino que ya estimulamos la secreción de insulina. Lo que quiero que vean es que se administra como las insulinas que hemos visto en lapiceras de una manera subcutánea, nada más que tiene una acción prolongada, se pone una vez al día de los que tenemos disponibles. Nosotros aquí es la liraglutida el que más contacto tenemos, más disponibilidad, y tienen un alto riesgo de pancreatitis. Bueno, los GLP-1 incrementan la secreción de insulina en las células beta, ya hemos dicho, suprimen el glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico, disminuyen el apetito, o sea, dan mayor saciedad, pero bueno, también sus reacciones adversas son náuseas, vómitos, riesgos de pancreatitis y hasta cáncer de páncreas. El GLP-1 tiene una enzima endógena que la desdobla, lo destruye. Esta es la dipeptidilpeptidasa 4, que nosotros le decimos DPP4. Cuando nosotros inhibimos esta enzima, no tenemos la destrucción del GLP-1, por lo cual tenemos la secreción de insulina más sostenidamente. Estas de las que se utilizan tenemos la sitagliptina, la saxagliptina, la vidagliptina y la teneligliptina.
Son fármacos muy bien tolerados por los pacientes, se pueden combinar con metformina, se dan antes de las comidas, lo único que tiene es que son un poco económicamente más inaccesibles, por lo cual si tenemos un paciente diabético con bajos recursos, uno tiene que contextualizar no solamente la situación clínica, sino el contexto del paciente. Estas no serían las adecuadas. Aquí están simplemente para que la vean: vidagliptina de 50 miligramos, la teneligliptina, la saxagliptina, junto con metformina en comprimidos único comprimido, digamos. La combinación para que ustedes vean que se puede combinar y se hace el control glucémico por varias vías. Los inhibidores de la reabsorción de la glucosa son muy importantes. Nosotros tenemos un riñón que filtra glucemia y reabsorbe la glucosa. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que salga la glucosa de nuestro organismo. Una de las salidas es por orina, pero lo que tiene es que la glucosa arrastra agua. Entonces, este grupo de fármacos, como la empaglifosina, están muy utilizados en los estudios cardiovasculares de los pacientes diabéticos con enfermedades cardiovasculares, porque justamente disminuye la retención de sodio y agua, porque arrastra el agua. Por supuesto que sus reacciones adversas son infecciones urinarias, vulvovaginitis y balanitis, porque obviamente tienen mayor disponibilidad de glucosa en orina y por ende mayor sobrecrecimiento bacteriano y micótico. Bueno, tenemos las tiazolidinedionas, que entre ellas tenemos la rosiglitazona. La rosiglitazona viene en presentaciones de 4 miligramos. Son fármacos que sensibilizan a un determinado activador nuclear encargado en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Lo que tiene la rosiglitazona y la pioglitazona es que aumentan de peso, retienen un líquido, entonces pueden provocar edemas, insuficiencia cardíaca, y hay riesgo de fracturas. No tengo experiencia yo con la rosiglitazona, pero por supuesto el especialista en diabetes es un recurso farmacológico. Aquí hay otros fármacos que controlan la homeostasis de la glucosa. Solamente los vamos a mencionar: a los análogos de la amilina, los fijadores de ácidos grasos y los inhibidores de la absorción intestinal de glucosa. No son de uso cotidiano para la diabetes. Bueno, así como tratamos la hiperglucemia, tratamos la hipoglucemia haciendo el tratamiento de la insulinoma. Se hace con octiotride y diazóxido, impidiendo la liberación de insulina. Tenemos la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es parte del síndrome metabólico, que después puede evolucionar a diabetes tipo 2. Está caracterizada por una insulinemia muy aumentada. Nosotros lo podemos medir con el índice de OMA, casi en desuso, pero todavía lo utilizamos. El índice de OMA es una relación entre la glucemia y la insulinemia. Cuando da mayor a 2, nosotros estamos ante la posibilidad, según la clínica del paciente, de una insulinoresistencia, generalmente asociada al sobrepeso. Y si en el examen físico lo que vamos a encontrar es la acantosis nigrans, porque la insulina mancha el cuello, mancha las axilas, mancha los pliegues, y eso es característico de la insulinoresistencia. Bueno, si nosotros hablamos de diabetes o de patologías del páncreas, nosotros vamos a tener muchas situaciones clínicas en las que cada uno tiene que elegir, diseñar una estrategia terapéutica que no es la misma de un paciente a otro, por más que tengan la misma patología. Las situaciones clínicas varían según el tipo de diabetes, las complicaciones a largo plazo, las comorbilidades, si cursa con obesidad, si cursa con desnutrición, si es diabetes secundaria, si es gestacional. Entonces, realmente conocer los recursos farmacológicos nos da las herramientas para diseñar ante diferentes situaciones clínicas qué tratamiento vamos a elegir. Aquí hay una infografía de la cetocidosis diabética que cursa con hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica.
Esta complicación característica casi exclusiva de la diabetes tipo 1, pero no excluyente de la diabetes tipo 2, porque puede cursar con hiperglucemia y acidosis metabólica por falla renal, por ejemplo, tiene una situación compleja de alta mortalidad, por lo cual nosotros lo tenemos que contemplar y ante una urgencia sospecharlo. Esto es una infografía acerca del tratamiento de la cetoacidosis diabética. Si uno lo mira, está lleno de datos, pero básicamente lo que yo quiero es que vean que se hacen medidas generales, corrección de la hipovolemia, porque hay que prescribir líquidos fluidos, ¿sí? Corrección de la hiperglucemia, quiero que vean cómo se hace el bolo inicial y después por perfusión, esto se hace con bomba de infusión continua, control horario de la glucemia capilar, de la cetosis, del pH, y tenemos que ver cómo está el potasio, porque la utilización de la glucosa y la secreción de la insulina está íntimamente relacionado con el metabolismo del potasio, por lo cual hay que reponer también. El bicarbonato obviamente, si hay una acidosis, siempre hay que mirar el bicarbonato por si acaso haya que reponerlo. Simplemente esto: corrección de volemia, corrección de hiperglucemia, control del potasio, control del bicarbonato y monitorización horaria del paciente. Estas recomendaciones para el tratamiento según las situaciones clínicas son, por supuesto, siempre modificables. Como siempre, son recomendaciones, no son guías estrictas, sino son recomendaciones flexibles. Aquí yo les he traído, según la situación clínica, si tiene enfermedad cardiovascular, cuál es el grupo de fármacos que podemos utilizar, si tiene insuficiencia cardíaca, cuál es el que podemos utilizar, si tiene enfermedad renal, con diálisis o sin diálisis, cuáles son nuestros recursos farmacológicos, cuando cursa con sobrepeso, cuáles vamos a elegir, en el anciano, cuáles son nuestras disponibilidad de herramientas, si el paciente tiene diabetes de mayor de 10 años, cuáles lo que nosotros tenemos que asumir que tiene complicaciones, por lo cual hay que tener en cuenta qué es lo que podemos utilizar en las diferentes situaciones clínicas. Y por último, solamente esto es un algoritmo en donde se van eligiendo monoterapias o combinaciones según la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina A1C es la que nos dice cada 3 meses cómo ha estado el promedio de las glucemias del paciente y cómo, si lo tenemos de alguna manera descompensado, cómo vamos a aumentar y combinar los distintos tipos de grupos farmacológicos. Por supuesto que esto parece imposible de memorizar, es simplemente para que ustedes vean las combinaciones, cómo se hacen y cómo se pueden programar e ir adecuando al paciente en el tratamiento. Hasta aquí llegamos y bueno, espero que salgan todas las diapos.